Perfecto, entonces ya iniciamos la grabación. Entonces les comentaba que el CIPAS va a ser corto, no nos vamos a demorar tanto, voy a explicar la plantilla. En este ejercicio lo que más vamos a tener en cuenta nosotros es el análisis de los indicadores que ustedes hacen, ¿sí? Entonces sí les recomiendo mucho que hagan los análisis, no es solo que realicen los cálculos de los indicadores, sino que realicen un muy buen análisis y que hagan, digamos, que esa relación de escenarios teniendo en cuenta el escenario base. Yo les voy a dejar la grabación, aspiro a dejarla ahorita en los foros con la plantilla que ya tenemos adelantada. Yo les dejo la plantilla que vamos a desarrollar con las fórmulas para que ustedes se guíen y puedan desarrollar los siguientes escenarios. Entonces, por eso les hago claridad que lo que más voy a tener en cuenta, más allá de la formulación de los cálculos, es el análisis de los indicadores. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por acá. Voy a compartirles, espérense porque no la tengo todavía acá, a compartirles pantalla. Tengo muy poquitos avances en foros, por ahí he hecho algunas retroalimentaciones, pero hay muy pocos avances en foros. Hasta ayer retroalimenté a salir como a las 3 de la tarde. Vamos a ver hoy qué han hecho. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Vale. Listo, entonces chicos, esta es la actividad que ustedes tienen para este mesecito que ya casi nos finaliza la actividad del 7. Estamos a 6 días de finalizar esta actividad. Esta actividad, como ustedes ven, es una evaluación de un proyecto, ¿sí? La evaluación de un proyecto, de un gimnasio. Entonces acá ustedes les dan los estados financieros y ustedes tienen que hacer una proyección y ustedes tienen que hacer el análisis de si o no invierten en ese proyecto, ¿cierto? Entonces, como les decía yo en la web a ustedes, ¿por qué es importante la evaluación de proyectos? ¿Cuál es la importancia que tiene esa evaluación de proyectos? ¿Por qué será importante que nosotros hagamos esto que estamos haciendo con esta actividad? ¿Por qué creen ustedes que es importante eso? Profe, pues yo creo que es importante estos estudios para tener como una viabilidad de si el negocio va a funcionar, va a prosperar o no va a prosperar. Sí, sí, eso es importante. Entonces, fíjense ustedes que cuando ustedes toman la decisión o a ustedes les plantean, entre comillas y coloquialmente hablando, un negocio, que en este caso es un proyecto, ustedes, generalmente uno tiene su plática ahí quieta. Entonces le dicen, mire, le planteo este negocio. Entonces el negocio es el siguiente, vamos a comprar, no sé, un carro. Por ejemplo, hoy en día que los carros están aumentando tanto de precio, hace 3 años, 2 años, el que compró carro y lo va a vender ahorita es una muy buena inversión, ¿no? Porque le está ganando mucho dinero. Pero más allá de uno decir, sí, es que le estoy ganando dinero, es saber si ese dinero que yo me estoy ganando a futuro compensa lo que yo invertí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de valor presente es que a mí me dicen, mire, quiero que usted invierta en este proyecto, que es un proyecto de un gimnasio, a 3 años usted recupera la inversión, necesito que usted me invierta 150 millones de pesos en este proyecto y en esos 3 años yo le voy a dar a usted unas cantidades de dinero, ¿sí? Entonces el primer año le voy a dar 10 millones, el segundo año 30 millones y ya el tercer año yo le doy 150 millones. Entonces ustedes sumando todo eso, ustedes 150 más 30 más 10, claro, me están dando 180 millones. ¿Y yo cuánto invertí? 150. Es un buen negocio, dirían ustedes. Es un buen negocio, entonces yo diría que sí. Pero precisamente la evaluación de proyectos nos da unas herramientas para que nosotros verifiquemos si sí es cierto, ¿sí? Que estamos ganando, que hoy invertí 150 millones y en 3 años me dan 180, ¿es cierto que yo estoy ganando esos 30? Entonces, nosotros ya sabemos por lo que hemos visto en el curso que el dinero pierde valor en el tiempo, ¿cierto?
¿sí? Hay años en los que es mucho más esa pérdida de poder adquisitivo, hay otros años en los que no es tan fuerte. Pero entonces la evaluación de proyectos lo que nos lleva a nosotros es proyectar si es viable invertir, si me daría, digamos, recuperaría yo la inversión o por lo menos yo no tendría una pérdida de recursos ahí. ¿Sí? Digamos que la importancia de la evaluación de proyectos es ese proceso de valoración en el que se analizan todos los elementos que intervienen en el proyecto, ¿sí? Y con esta evaluación uno determina si es viable, si es eficaz, y ahí uno también calcula los riesgos, ¿no? Sí, es importante que ustedes tengan presente la importancia de la evaluación de proyectos. Entonces, acá en la plantillita lo primero que ustedes tienen que hacer es la proyección de indicadores financieros. Quiero que me cuenten los que ya han hecho avances y que yo les he hecho retroalimentación, cómo están haciendo esta proyección de indicadores. Recuerden que acá tenemos que poner unos datos. Yo los voy a poner de manera aleatoria. ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos, yo les decía en la web, cuando nosotros ingresamos estos datos acá, a nosotros aquí empiezan a cambiarnos unas cosas, ¿cierto? Entonces dejémoslo acá en ceros. Acá vemos. Acá empiezan a cambiar el costo de ventas, los ingresos y el gasto personal cuando nosotros ingresamos estos datos. Quiero que me cuenten ustedes cómo entendieron o cómo han hecho esa proyección de indicadores financieros. Esto lo necesitamos, pero no podemos poner un dato X, no podemos poner un dato cualquiera, porque ustedes acá me tienen que decir por qué me pusieron este 20%. Entonces quiero que me cuente alguien cómo han hecho o definitivamente no han podido comprender cómo se realiza esa proyección. De los que están acá, ¿ninguno me ha entregado avances? Creo que sí, por acá veo nombres conocidos. Cuéntenme sin Profe, temor. pues por mi parte, yo no, pues yo soy con otra tutora, pero pues quise entrar a sus IPAs porque el anterior realmente no logré comprender cómo hay que hacer este ejercicio. O sea, no sabes cómo imponer estos datos. ¿Sí? O sea, cómo sacar o sea, cómo sacar los datos que hay que hacer, la información, Vale, mejor dicho. perfecto. Entonces, vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es esta proyección de indicadores, ¿cierto? Nosotros tenemos unos indicadores económicos que nos sirven a nosotros para saber el comportamiento de la economía. Entonces, ustedes muy fácilmente pueden estar escuchando todos los días en noticias, estos indicadores económicos. Entonces, ustedes escuchan que hablan de inflación, escuchan que hablan del Producto Interno Bruto. A inicios de años ustedes escuchan mucho que hay una reunión entre empresarios y gobierno para mirar cuál es el alza del salario mínimo, ¿cierto? Entonces, esos indicadores son los que nosotros necesitamos analizar para poder acá proyectar cómo va a ser ese crecimiento en estos años. ¿Sí? Como nosotros estamos en este año, este es el año cero, este es el año en que nosotros realizamos la inversión. Si el año cero es el año en que se realiza la inversión. Entonces, acá está el estado de situación financiera que les dice a ustedes cuánto tienen en caja, en bancos, cuánto tienen en inventario, les dice, bueno, el capital que ustedes tienen, cuántos préstamos a largo plazo y a corto plazo tienen ustedes y cuántos tienen de deuda por proveedores ustedes. Sí, fíjense que este es el año cero. Aquí es donde se realiza la inversión. Entonces acá está el patrimonio total del proyecto o de la empresa. En el año cero, pues como en el año cero nosotros hasta ahora vamos a empezar, pues no tenemos ventas, no tenemos gastos de personal, que eso es lo que se ve en el estado de resultados. Este estado de resultados está sumamente resumido. Los estados de resultados tienen cuentas mucho más grandes. ¿Sí? Aquí está sumamente resumido. Entonces acá en el estado de resultados es donde nosotros podemos ver cuánto está vendiendo la empresa, ¿sí? O cuántos clientes tengo yo, cuánto producto estoy vendiendo y cuánto me está costando ese producto o ese servicio que yo estoy vendiendo. Acá ustedes ven los gastos, todos los gastos en los que incurre este proyecto. Entonces, este proyecto tiene gastos de marketing, de personal, de mantenimiento, gastos generales, otros gastos están ahí.
Sí, estos gastos de depreciación que hacen referencia como a maquinaria, como es un gimnasio, hay gastos de depreciación porque tienen maquinaria, tienen máquinas en ese proyecto. Y acá digamos que el que más nos interesa a nosotros, el que más vamos a revisar ahorita es el flujo de caja libre. Ese es el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces ya ahorita les voy a explicar bien el flujo de caja libre y cómo realizamos estos cálculos. Esta plantilla, así tal como está, yo se las voy a dejar a ustedes en el foro. Entonces no van a tener ustedes problema a la hora de hacer los cálculos de acá de los indicadores, no van a tener problema porque acá ustedes van a ver las fórmulas, ¿sí? ¿Para qué se las dejo? Para que todos utilicemos las mismas fórmulas y a mí me quede mucho más fácil calificar, porque es que he visto plantillas que tienen el resultado bien, pero entonces tienen otras fórmulas y a mí me toca ingresar y realizar la fórmula que ustedes tienen, identificar cuál es y hacer el procedimiento. En cambio, yo sé que acá, si acá está, inmediatamente sé que está como la guía. Lo que más voy a tener presente, vuelvo y les insisto, es acá, el análisis de viabilidad económica de este escenario. Entonces vamos a mirar acá primero. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que yo les sugiero que tengan en cuenta? ¿Sí? Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, cogieron un gimnasio o cogieron un estudio de mercado de los gimnasios en el año 2023 o en el año 2022. Entonces ahí les dicen, el crecimiento de ventas de los gimnasios fue de el 10%. El crecimiento del costo de venta fue el 4%, el crecimiento de gastos de personal fue de 3%. Eso es válido. ¿Sí? Ustedes pueden buscar en internet análisis de mercado de gimnasios. Por ejemplo, casi todos por ejemplo, las empresas, bueno, ¿cómo se llaman esos? Como las asociaciones empresariales, por ejemplo, en cámaras de comercio de cada municipio, de cada ciudad, uno encuentra este tipo de análisis. El que lo haya hecho, bien, entonces me dice, mire, yo me guié por el análisis empresarial del sector, no sé cómo se llama este sector, el sector deportivo debe ser, realizado por la Cámara de Comercio de tal. Entonces, y estos son los datos que yo tomé. Esa es una manera que ustedes lo pueden hacer. Entonces, ustedes tomaron un estudio de mercado que hizo una Cámara de Comercio, que hizo alguna entidad, de los gimnasios en el año 2022 o 2023. ¿Sí? ¿Qué no les aconsejo? Que cojan el 2020. No les aconsejo que cojan el 2020. ¿Por qué creen ustedes que no les aconsejo que cojan el 2020 como referencia? El 2020. Ni 2020 ni 2021. Bueno, 2021 tal vez. Pero 2020, ¿por qué no? En 2020 fue por tema de pandemia, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, en el 2020, si ustedes hacen el estudio, si ustedes revisan, ese sector, digamos, o ese mercado, tuvo unos bajonazos terribles, pues porque no podíamos salir. Sí, fue uno de los sectores más afectados. Entonces, esos datos no nos van a servir, ¿cierto? Y la proyección seguramente que se hace para el 2021 son unas proyecciones sumamente altas porque pasamos de un año donde no podíamos salir al 2021 cuando empezamos con los protocolos de bioseguridad y que todos estábamos desesperados en casa, pues se dispararon esos indicadores, ¿cierto? Estos crecimientos de ingresos se disparan. Bueno, este no se dispara tanto, ya les explico cómo debe ser sobre todo este frente a este. Y el crecimiento de gastos de personal tampoco se disparó mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué les aconsejo? Cojan 2022 o lo que haya del 2023. Pero que ustedes me digan acá, puse 20% teniendo en cuenta tal y tal cosa. O sea, el estudio de mercado de tal empresa, de tal entidad, donde indica que el crecimiento de ingresos de este sector fue de tanto. Y ya, listo. Si ustedes me dejan ahí, ya yo entiendo cómo lo hicieron, yo ingreso, verifico datos y ya, ¿listo? Esto todo lo tienen, los estudios de esos sectores tienen todo esto. Entonces ustedes ponen acá lo que ustedes consideren. ¿Cuál es la otra manera que tienen ustedes ya les digo, para poder determinar esos indicadores? Que es, digamos, a mí me gustaría que lo hicieran porque ustedes aprenden un poquito más. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. ¿Están viendo la del Banco Mundial? Sí, señora. Perfecto, listo.
Entonces, fíjense que ustedes tienen muchas herramientas para buscar estos indicadores. Entonces, una de las herramientas, la que más trabajo, yo siempre trabajo, aunque el Banco Mundial, digamos, en temas de estos indicadores no está tan actualizado como el Banco de la República. A mí me gusta trabajar esta página porque, digamos que es muy fiel a los datos y uno puede comparar con otros países. Entonces, acá yo les muestro los indicadores, por ejemplo, miren, acá estamos con Colombia, y estos son los indicadores. Entonces, el Banco Mundial nos muestra indicadores sociales, nos muestra indicadores económicos y nos muestra indicadores de medio ambiente, ¿cierto? Entonces, en estos indicadores económicos que yo les decía, acá ustedes, este les puede servir, pero este está hasta el 2022, ¿no? Si quieren trabajar 2023, ya vamos a ver el Banco de la República. ¿Listo? Entonces, fíjense, en este de ingresos, en este crecimiento de los ingresos, ¿cuál indicador puedo tener en cuenta yo? Puedo tener en cuenta la inflación, aunque digamos que la inflación afecta mucho más, golpea mucho más aquellos productos que hacen parte de la canasta familiar, ¿sí? El servicio de gimnasios pues no es un producto que esté dentro de la canasta familiar, pero igual impacta, ¿no? Impacta no en el mismo eslabón, pero sí impacta. Entonces fíjense ustedes que acá en el Banco Mundial tenemos nosotros la inflación del 2022, entonces nos dice la inflación fue el 10.2, ¿sí? 10.2. Entonces yo podría pasar acá el 10.2. Y yo acá digo que tomo el dato, el crecimiento de ingresos teniendo en cuenta la inflación del año 2022, datos obtenidos en el Banco Mundial. ¿Sí? Listo. Así, proyecto mis ingresos. O sea, yo considero que en el 2023 va a crecer lo mismo. Ustedes pueden decir acá 10, bueno, no sé, 10,40. Entonces ustedes dicen, teniendo en cuenta que en el año 2022 fue el 10,20, yo considero que puede haber un aumento del 0,2 de inflación, entonces pongo el 10,40. Pero todo eso me lo tienen que explicar, teniendo en cuenta los datos obtenidos del Banco de la República, del Banco Mundial, perdón. El otro que tienen ustedes, la otra herramienta que tienen ustedes es esta, que es el Banco de la República. ¿Sí? Ustedes ingresan acá al Banco de la República, ponen ustedes inflación 2023, ingresan a esta página y acá les dan a ustedes la inflación. Inflación anual IPC, que es el índice de precios al consumidor. Entonces acá nos dicen que para mayo de 2023 esta inflación es del 12,36%. Entonces, los que vamos a trabajar 2023, entonces vamos a decir, acá vamos a poner el 12,36. Y acá vamos a decir que proyectamos el 12,36% de crecimiento de los ingresos teniendo en cuenta la inflación hasta el mes de mayo del año en curso, calculada por el Banco de la República. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. O sea, ustedes pueden coger, si van a trabajar el 2022, cogen los datos del 2022. Si van a coger el 2023, cogen el 2023, como quieran ustedes. Eso no hay problema. Entonces, quiero que me digan, ¿nos queda claro cómo proyectamos este crecimiento de ingresos? ¿Cuáles son las dos alternativas que tenemos para proyectar este crecimiento de ingresos? ¿O aún no nos queda claro? No me di a entender. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Listo. Entonces, tienen esas dos alternativas. Ahora, para el costo de ventas, ojo acá, ojo acá. Indicadores que nos digan el costo de ventas, puede ser el índice de precios al productor. Pero, ¿qué les sugiero yo? Generalmente en un proyecto, en un emprendimiento, el costo de ventas no debe superar, para mí, 50%. O sea, que no sea más allá del 50% de los ingresos. Que no sea más allá del 50% de los ingresos, porque entonces no voy a obtener utilidad yo. Una utilidad, digamos que categórica. Entonces, la idea que les aconsejo yo, sáquenle el 50% o el 55% a esa proyección que hicieron de ingresos.
Entonces, digamos que acá, al sacar el 50% nos da 7. Entonces, acá ustedes explican cómo saqué este 7%. Entonces, teniendo en cuenta la proyección de ingresos que hicimos en la parte superior, calculamos un coste de ventas del 50, 55% o 60%. Más allá no. Menos podría ser, pero tendríamos que fundamentar porque el costo de ventas es tan bajo. Pero más o menos oscila entre el 45, 55, 60%, teniendo en cuenta este 55, 60% de este porcentaje. Y entonces acá ustedes me explican cómo sacaron este porcentaje. Otros pueden decir, no, es que en el estudio de mercado dice que el crecimiento de ventas fue el 14%. Entonces fíjense acá. Entonces, acá ustedes se van a dar cuenta cómo les va a variar. ¿Listo? Acá vamos a dejar el 7 por ahora. ¿Listo? Y el crecimiento de gasto de personal, ustedes tienen, acá el gasto de personal tiene que ver con la remuneración que ustedes le hacen a esas personas, valga la redundancia, que trabajan en su proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros legalmente queremos pagar salarios, a nosotros nos rige una norma en el país. ¿Sí? Entonces, cada año sale un decreto que dice en cuánto aumenta el salario mínimo. ¿Sí? Entonces, yo observé en un trabajo que acá me pusieron el 16%. Fíjense ustedes, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué analizarían así nomás? Con esta cifra, con esta cifra. ¿Qué análisis así pequeñito y tranquilo hacen ustedes? Cuando yo les digo, mi crecimiento de ingresos, o sea, el aumento de mis ventas fue del 12.36, pero el gasto de personal fue el 16%. Pues ahí estaría, o sea, las cifras estarían mal porque pues los gastos serían mayor a los ingresos. Exacto. O sea, digamos que puede que esté bien el dato, porque el resultado nos pudo dar eso, pero ahí tú dices, o sea, no me está yendo bien porque estoy gastando más de lo que me está ingresando. Sí, entonces, quiero explicarles acá el tema del aumento del salario mínimo. Sí es cierto que en el 2023 aumentó el 16%, pero nosotros acá no ponemos el 16%, sino el crecimiento real que tuvo ese incremento. Entonces, el alza real, si bien es cierto que fue el 16%, miren acá, el alza real, el aumento real del salario mínimo para el 2023 fue el 3.4%. Entonces, las personas que me pusieron el 16%, ojo, porque ese no es el incremento real. El incremento real es el del 3.4%. Entonces, acá vamos a poner 3.4%. Y acá vamos a describir, nosotros a explicar que este crecimiento de gastos de personal lo proyectamos teniendo en cuenta el aumento real del salario mínimo en el año 2023. Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, esta cifra yo la saqué de la República, puede estar portafolio, bueno, ustedes de donde la quieran tomar. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería dejar claro. Esa es la manera como ustedes deben esta parte proyectar para que les arroje los resultados acá. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Acá el análisis, escribirme de dónde sacaron el dato, por qué tomaron ese dato, cuál indicador tuvieron en cuenta. ¿Listo? Y acá. Eso es lo único que tienen que hacer en esta primera parte, porque me están entregando retroalimentaciones acá con los porcentajes, pero no me escriben nada acá al lado. Entonces, ahí les estoy entregando retroalimentación que me deben explicar de dónde sale cada cifra. ¿Sí? Eso no lo podemos nosotros tomar así como así. Entonces, ¿queda claro cómo proyectamos nosotros estos indicadores financieros? Profesora, buenos días. Sí, doctora, gracias. Buenos días. No, es solamente una duda. Ahí donde dice crecimiento costo de venta, 7%, ¿a qué se refiere ese costo de venta? ¿Como al movimiento de la inversión o algo así? No, lo que te cuesta a ti producir ese, valga la redundancia, el producto u ofrecer ese servicio. ¿Sí? Entonces, como cuando tú dices, para ofrecer el servicio de mantenimiento, no sé qué, a mí me toca
pagarle a no sé quién, comprar no sé qué, esos son los costos que incurro en mi servicio o en la venta de mi producto. Es básicamente eso. Listo, profe, enterado. Gracias. Pero entonces ahí lo que les digo, procuren ustedes no, digamos que sacar un porcentaje acá, como para que les quede más fácil. Pero si tienen ustedes un indicador, o si tienen el estudio de algún gimnasio, de alguna empresa parecida a la que nosotros estamos trabajando, perfecto, esa sirve. Lo importante es que ustedes me digan de dónde sacaron, porque lo están haciendo así algunos estudiantes, de estudios de mercado. Sí, pero a veces acá, por ejemplo, es lo que yo les digo, tengan muy presente el gasto de personal, sí, que no sea más alto que que no vaya a ser más alto. Y si es más alto, pues entonces me dicen por qué tomaron ese dato así de alto. Listo. Entonces ya nos queda claro acá cómo hacemos esa proyección y ya empezamos nosotros a explicar el cálculo de los indicadores financieros. Entonces acá listo, ya ustedes tienen claro por qué les dan a ustedes este estado de situación financiera, este estado de resultados. Ustedes ahí pueden mirar todas las cuentas que tiene cada uno, pero en el que nosotros nos vamos a fijar, en el que nos vamos a detener nosotros, es en el flujo de caja libre. ¿Qué es ese flujo de caja libre? ¿A qué hace referencia ese flujo de caja libre? ¿Alguno sabe? Que me cuente. Son los movimientos de lo que ingresa y de lo que sale de la caja. Sí, básicamente es el dinero con el que contamos, ¿no? El efectivo con el que cuenta la empresa para distribuir entre los accionistas. Esto es lo que nos queda al final del proyecto. Y esto es lo que vamos a distribuir nosotros en cada año, al final del proyecto. ¿Cierto? O sea que podríamos entenderlo, profe, como la ganancia. Sí, lo que le quedó, porque fíjense que acá no hay utilidad. ¿Ves? Eso es lo que queda. ¿Qué nos quedó? ¿Utilidad o deuda? En ese caso. Ahí tenemos deuda. O sea, ahí no pudimos distribuir. Ahí no pudimos hacer distribución de accionistas. Ahí lo que tenemos es que sabemos que debemos 1.215.000 todavía. ¿Sí? O sea, el proyecto nos está debiendo tanto. En el segundo año sí ya vemos que podemos tener nosotros, ya nos dieron utilidad. Y en el tercer año, pues, más utilidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos refleja el flujo de caja libre. Entonces, ¿cuáles son esas cuentas que están ahí en ese flujo de caja? Ese UODI, utilidad operativa después de impuestos, ¿a qué hace referencia? De la utilidad del proyecto. Estas son las utilidades del proyecto. ¿Sí? Y acá tienen otras dos cuenticas pequeñas que hacen referencia al apalancamiento financiero o a las necesidades operativas de fondos, que es el AF, apalancamiento financiero, y a las necesidades operativas de fondos. Entonces acá hay un apalancamiento financiero de 137 millones y en la siguiente de 12 millones de pesos. En el año 0 está el año de la inversión, que son 149 millones de pesos. Por eso está negativo, porque es una salida de dinero. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos muestra el flujo de caja libre. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si nosotros sumamos estos pagos que nos van a hacer a nosotros en el año, entonces en los 3 años del proyecto, fíjense ustedes que con este dato, acá con este dato ustedes inmediatamente hacen la siguiente lectura. Una inversión en el año 0 de 150 millones. ¿Cuánto voy a recibir yo durante el horizonte del proyecto? El horizonte del proyecto son los años de durabilidad del proyecto.
Entonces, si yo sumo ese flujo de caja libre del año 1, del año 2 y del año 3, a mí me da un total de 221 millones de pesos. Invertí 149.766.185. Les hago la pregunta, ¿ustedes así invertirían en ese proyecto? Si yo les digo hoy, miren, necesito 150 millones de pesos que ustedes tienen ahí, ustedes ahí lo tienen. Ustedes deben tener en cuenta que ustedes pueden invertir esos 150 millones en otra cosa. ¿Sí? Pueden llevarlos al sistema financiero, pueden ustedes revisar cuáles son las tasas de interés de los CDT y dejar en ese dinero en un CDT a 3 años. ¿Sí? O pueden dejarlo en una cuenta de ahorros, o pueden comprar oro, o pueden, bueno, invertirlo en lo que ustedes consideren. Pero yo hoy les digo, necesito que inviertan, no que me presten, que inviertan en mi proyecto 150 millones de pesos hoy, y en 3 años yo le devuelvo a usted. En 3 años yo le doy estos pagos. Año 1, año 2 y año 3. En total yo le estaría dando a usted 221.645.000. ¿Ustedes aceptarían ese proyecto? Así como yo se lo planteo. Profe, pues como usted lo plantea, pues dirá uno, pues sí, pero entonces a esos 150 millones, o sea, los 207 millones del año 3, tendríamos que sacarlo de la inversión y pues no serían 200 millones, sino solamente, bueno, sacándole, o sea, restándole los valores, ¿no? ¿Estoy equivocada? Digamos que ahí sí, digamos que ahí para lo que tú dices es el indicador que tenemos que hacer del valor presente. ¿Sí? Entonces ahí no sacamos el valor de la inversión, porque a ti te están diciendo, tú me prestas 150 millones hoy y yo te estoy dando cada año este monto. Entonces, igual, sí, sigamos lo que tú dices. Si tú restas sí está bien lo que dices, discúlpame. Si tú le restas a estos 221 millones, estos 149, tú haces la operación, o a los 207 millones del año 3, esta inversión se la restas, tu operación te va a dar positiva, con toda seguridad, ¿cierto? Entonces ustedes me van a decir, no, yo le invierto. Yo digo que sí, pero entonces, ¿a qué, digamos, cuáles son las herramientas que nos da a nosotros la evaluación de proyectos? Esta. Entonces, traigamos nosotros a hoy, ¿cuánto me vale esto que usted me va a dar? Esto que usted me va a dar en el año 1, a hoy, ¿cuánto me representa? O sea, ¿cuánto es que estoy perdiendo yo? ¿Cuánto está perdiendo? ¿Cuánta poder está perdiendo ese dinero en un año? ¿Sí? Entonces, en un año usted me dice que me da 1.215.000. Cuando yo aplico la fórmula de valor presente, que en este caso, fíjense chicos, que esta fórmula que está acá, esta es la fórmula matemática. Esta es una fórmula matemática. ¿Sí? Acá ahorita vamos a hallarla con Excel, la función de Excel. ¿Sí? Esta es una fórmula matemática. Entonces, cuando yo traigo ese 1.200.000 que tú me vas a pagar en el año 1, a valor presente resulta que ese 1.200.000 no es 1.200.000, sino es 1.013.000. O sea, la deuda, acá porque acá no hay un ingreso, sino que todavía estamos en deuda, el proyecto está en deuda con nosotros, no es 1.200.000 lo que me debe, sino 1.013.000. En el año 2, cuando traigo esos 15.259.000 a valor presente, no son 15 millones, sino son 10. Y en el año 3, estos 207 millones, cuando los traigo a valor presente, no son 207, sino 120. Pero igual invertí los 149 millones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación acá trayendo los flujos futuros a valor presente, ¿qué nos dice que cuánto nos va a dar el proyecto? 129.723.000. Así con ese flujo, sin hacer absolutamente ningún otro indicador, ¿ustedes invertirían en el proyecto? No, señora. ¿Cierto que no? Entonces, seguramente todo esto acá, todo por eso nos sale en rojo. O sea, todo nos va a salir en rojo. Sí. Y antes que nos dan una tasa representativa, una tasa de descuento sumamente alta, ¿no? Del 20%. Esta tasa ya la tienen ustedes en la plantilla. Esta tasa ya la tienen ustedes en la plantilla. Entonces, esta tasa, Profe, digamos... discúlpeme, yo tengo una duda. ¿Por qué al momento de bajarlos de flujo de caja libre a indicadores de evaluación los valores merman?
¿Por qué merma la tasa? O sea, ¿en algo tiene que ver esas tasas o por qué merman los valores? ¿Cuáles valores? ¿Estos? Sí, señora, los que cambian de flujo de caja libre al bajar los indicadores de evaluación financiera. Sí. Entonces, porque les aplicamos la fórmula de valor presente. Entonces, esa fórmula de valor presente tiene en cuenta, digamos, cómo se comporta, cuál es tiene en cuenta esta tasa de descuento que es del 20%, y esta fórmula a nosotros nos indica cuál es el valor real de ese dinero, o sea, cuál es la pérdida que va a tener. Todo flujo que tú lleves, todo flujo futuro que traigas a valor presente siempre va a ser menor. Todo flujo al que tú le apliques un valor presente va a ser menor. ¿Sí? Porque lo que yo te digo, si yo te digo a ti, yo te digo, préstame 1.000 pesos hoy, te los devuelvo en 3 años. Tú me dices, sí, yo te los presto. ¿O por qué creen ustedes que el sistema financiero nos cobra a nosotros por ese préstamo? Porque el dinero pierde poder adquisitivo, ¿sí? pierde valor en el tiempo. Entonces, esa fórmula de valor presente tiene en cuenta eso. Entonces, lo que dice es, en el futuro, este 1.200.000 en un futuro, como es un flujo futuro, al traérmelo a hoy, ¿sí? A decirme cuánto es que va a perder, ese siempre te va a dar menor. Siempre te va a dar menor. Y más teniendo en cuenta esta tasa tan alta. Si nosotros disminuyéramos la tasa acá, ¿ven? ¿Ven? Ahí lo que más impacta es la tasa de descuento, que es lo que, digamos que lo mínimo que yo espero que me rente ese proyecto. ¿Sí? Menos no me puede rentar. Entonces puedes tú, digamos que yo te puedo convencer a ti del proyecto porque yo te digo, es que mira, la tasa de descuento es del 20%. ¿Sí? Pero tú todavía no tienes en cuenta la tasa, la TIR, ¿sí? Eso no lo tienes en cuenta tú todavía. Pero digamos que esto es lo que impacta. Pero siempre que tú traigas a hoy un flujo futuro, siempre va a ser menor. Por lo que te digo, porque hoy 1.000 pesos, que tú prestes hoy 1.000 pesos y que te vuelvan los mismos 1.000 pesos en 3 años, ¿quién pierde? Por ejemplo, el tema, no sé si en sus áreas donde ustedes viven, si les suena la palabra empeño. Digamos, acá en la zona centro, Cundinamarca, sobre todo Boyacá, funciona mucho ese empeño, ¿sí? Entonces, donde tú tienes una casa o tienes un local y tú no lo arriendas, sino que lo empeñas. ¿Y en qué consiste ese empeño? Pues el empeño consiste en que tú le dices, yo como dueña de la casa, le digo al inversionista, que serías tú, yo te digo, te empeño mi casa por 60 millones de pesos, a un término de 3 años, ¿cierto? Tú, y yo te digo, en 3 años te devuelvo los 60 millones de pesos. ¿Quién es el beneficiado con ese negocio? Porque así funciona, o sea, así funciona el empeño acá en este sector. Son empeños de 50, 60 millones, donde te entregan la casa y tú haces uso de la casa, tú no pagas arriendo, no pagas nada, pero en 3 años la dueña de la casa me devuelve los 60 millones y yo tengo que devolverle la casa. ¿Quién es el gran ganador ahí? Pues la persona que estuvo viviendo en la casa por ese tiempo, porque pues o sea, bueno, el de la prendería, digámoslo así, eso es una compraventa, una prendería, entonces ahí gana el dueño de la casa de empeño. Ah, el dueño de la casa de empeño, pensé que, bueno, porque te entendí que la que ganaba era el que vivía en la casa. Sí, por eso me cambié los términos, porque me enredé con el empeño, pero ahí el que No, gana es el dueño de la casa de empeño, o sea, los de la prendería. pero digamos que no hay casa de empeño, sino que yo soy la dueña de la casa y yo te la empeño a ti. Tú me das 60 millones y yo en 3 años te devuelvo esos 60 millones. Pero en esos 3 años tú no pagas nada de arriendo. Pero es que, o sea, entre lo que yo entiendo, profe, ahí perdería es el dueño de la casa. Ajá. Porque igual el inquilino que viva en la casa, o sea, la va a deteriorar, pueda que como No, no paga los ojo. servicios, Sí. Bueno, digamos que todo eso no se da, digamos que nos entregan la casa bien, que nos entregan todo bien. ¿Sí? O sea, que a nosotros nos entregan la casa tal cual como la entregamos y nosotros devolvemos. Fijémonos solo en el valor del dinero de hoy
que yo recibo los 60 millones y en 3 años vuelvo a devolver los 60 millones. Ah, bueno, pues viéndolo así, entonces sí ganaría la persona que recibe los 60 millones, porque pues pudo haber trabajado la plata y en 3 años pudo haberse ganado el doble. Exactamente, entonces fíjate ahí que tú dices, pudo haber trabajado la plata, entonces al decirme pudo haber trabajado la plata, puede ser que esta persona prestó la plata a un interés, ¿cierto? Ahí hay un interés, hay otra tasa, que pudo haber sido que es agiotista y que la prestó al 15%. ¿Sí? Entonces, si nosotros le sacamos el 15% de 60 millones, nos da, no sé, 900.000 pesos, ¿cierto? Que es lo que él está ganando, pero no creo que su arriendo le valga 900.000 pesos a la persona que se quedó ahí en la casa, ¿sí? Entonces, el gran ganador es el dueño de la casa que recibe 60 y entrega 60. El gran perdedor es el que, en esos términos, ¿no? Porque si es un empeño barato de 20 millones de pesos a 3 años, y tú haces el análisis, bueno, 20 millones a 3 años, generalmente, en cuanto está la tasa de interés de un prestamista al 5%, entonces pagaría 100.000 pesos nomás de arriendo. Esos son los análisis que ustedes deben hacer. Pero hoy, como se están dando las cosas acá en mi sector, o sea, son empeños sumamente altos que solo benefician al dueño de la casa, al que recibe el dinero, porque en 3 años usted entrega los mismos 60 millones de pesos. La mayoría de gente acá, ¿qué hace? La mayoría de gente se vale del sistema financiero, de esos 60 millones para entregárselos al dueño de la casa y empiezan a pagar cuotas. O sea, calculen ustedes el error que comete la gente. Y la gente dice, no, pero ya al final ya tengo mis 60 millones. No, cuando ustedes hacen esas tablas de amortización que ustedes ya la vieron, ¿sí? Y ustedes suman, se van a dar cuenta que pagaron más de 60 millones de pesos, que pagaron 80, pero me devolvieron los 60, entonces uno queda tranquilo porque es que me devolvieron los 60. Entonces fíjense y tengan muy presente eso, y que este curso a ustedes les sirva para esas cosas tan mínimas que uno trabaja en la cotidianidad, pero que aquí están las herramientas. Entonces no es tan fácil, lo mismo que les decíamos nosotros a ustedes con el tema del carro, que compre hoy, pague en un año, ahí están las tablas de amortización con periodo muerto, cuánto era que les estaban cobrando. Profe, es también como el que pide un préstamo en el banco, resulta pagando más de lo que es. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, digamos que ese es el análisis que se hace aquí de la pérdida de dinero en el tiempo. ¿A quién le conviene más ese préstamo? Entonces, ustedes como inversionistas deben tener presente eso, ¿cierto? Y digamos que aquí ya nos adentramos a hacer el análisis y el cálculo de los indicadores de evaluación financiera. Este es el escenario colaborativo, que es el que les voy a dejar esta plantilla. Y ahí ya ahorita miramos el de ustedes, que tiene una pequeña como cascarita ahí, ¿sí? Que no es difícil, pero para que tengan claro y no me vayan a copiar fórmulas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros acá? Lo primero que vamos a hacer nosotros acá es calcular el valor presente neto, ¿sí? Para eso, ustedes van a tener presente la fórmula de Excel, ¿cierto? La fórmula de Excel es, ustedes le dan acá, igual, NA, que es lo mismo, valor presente neto o valor actual neto, que es el que tiene. Ese es el que ustedes van a trabajar. Ese es el que ustedes van a trabajar, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué datos le pide la fórmula? La tasa, ¿cuál es la tasa? ¿Qué tasa pondríamos ahí? Los escucho. Ahí tienen que ayudarme porque estoy acá con la garganta seca. Profe, la del 20. Muy bien, 20%. Punto y coma. Nos pide valor 1, valor 2, valor 3. ¿Qué tenemos que poner? Los 149. Ojo. Del año 1 al año El 3, profe. 1.013.000, Flujo de profe. caja. Ajá. Entonces vamos a trabajar del año 1 al año, ¿cierto? Al año 3. 3. ¿Por qué los 149 millones no? ¿Por qué el año 0 no?
El año cero no lo tenemos en cuenta porque piense que en el año cero es la inversión. Ese es el valor de la inversión. En cambio, los otros años son unos pagos que nos hace el proyecto a nosotros. El año cero, este valor de 149 millones es la inversión que yo hago. Entonces, el valor presente neto me dice, usted debe tener en cuenta los ingresos del proyecto en el horizonte, cada año, y a eso tiene que restarle la inversión, ¿cierto? Pero como esta inversión acá la tenemos negativa, vamos a poner acá más, para que haya más por menos, haya ley de signos y no la resta. ¿Listo? Eso es lo que tiene en cuenta el valor presente neto. Los ingresos del proyecto y le restamos la inversión. ¿Por qué ponemos acá signo positivo? Porque acá ya la tenemos en signo negativo. Entonces, para que nos haga ley de signos, le ponemos más la inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Permítame un momento. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer acá? Después de que hayan el valor presente neto. ¿Cómo les dio este valor? Positivo, profe. ¿Positivo? Sí, señora. ¿Seguro, seguritos? Profe, ¿puede porfa repetir la pregunta? Qué pena. Después de que ustedes hayan este cálculo, después de que hayan el cálculo del valor presente neto o valor actual neto, ¿cómo les dio el valor? ¿Les dio positivo? ¿Les dio negativo? A mí me dio positivo, profe. A ti te dio positivo. A mí me dio A ti- negativo. A ti te dio negativo. Bueno, entonces ustedes deben tener eso varía acorde a lo que ustedes hayan puesto aquí arriba. ¿Listo? En este caso, este es un valor negativo. ¿Sí? Y lo sabemos desde que nosotros hicimos la suma acá. Negativo cuando está así en paréntesis y rojito. Ahí está negativo. ¿Cierto? A los que les haya dado positivo, aunque espérate, revisamos acá porque yo cambié valores. Cuando les da acá positivo, ¿cómo analizarían ustedes ese valor presente neto? ¿Cómo harían ustedes el análisis? Acá como lo harían. Profe, yo lo coloqué que el valor presente neto no es favorable porque no está generando ningún valor agregado. No está generando valor agregado. Miren, lo primero que les quiero decir a ustedes, ¿cómo van a hacer el análisis? Primero, vayan ustedes a las diapositivas de la web conference o busquen en el texto que nosotros tenemos de guía, que es un texto sumamente fácil de entender,
que dice evaluación de proyectos en la unidad 3. Es que no sé si, no lo tengo acá. Y ustedes primero analizan el concepto de valor presente neto. ¿Qué es eso del valor presente neto? Una vez ustedes analizan el concepto, en ese librito les dice qué pasa cuando el valor presente es positivo, qué pasa cuando el valor presente es negativo. Esperen a ver si les puedo hacer acá la tarea para que ustedes, porque no les voy a decir, digamos que como es su tarea, no les voy a dar las herramientas, pero no les voy a decir cómo es acá. Esto es, pero no, este es por discusión, no, acá donde es que se me olvidó, unidad 3. ¿Cuál es el libro que yo he trabajado acá? Este. Evaluación financiera de proyectos, que me ha parecido sumamente fácil. Ah, pero ustedes no están viendo mi pantalla, espérenme ya. Ya les muestro. Entonces, ustedes ingresan a la unidad 3 y esta evaluación financiera de proyectos es el libro que yo estoy trabajando. ¿Pero dónde me abrió? Este es el libro que yo estoy trabajando. Entonces, acá ustedes tienen absolutamente todo, todos los conceptos. ¿Qué les aconsejo yo? Que ustedes vengan acá. Entonces, acá ustedes ven el concepto, acá él mismo les dice, mire, valor presente neto, les explica cómo los trae, bueno, él les da muchos ejercicios y él les explica cómo hacer el análisis de ese valor presente neto. Mire, les explica cómo sacarlo en Excel. ¿Sí? Él les explica cómo sacarlo en Excel. Acá él sí pone el signo menos, miren, el signo menos, porque fíjense que en el año 0 este valor está positivo, en cambio el de nosotros está negativo en el año 0. Entonces por eso a nosotros acá nos toca ponerle más. ¿Sí? Entonces, les aconsejo que ustedes se vayan. Es que no sé por qué no la veo, porque estoy en... Y revisen este. Acá les dice, él claramente les dice criterios para aceptar o rechazar un proyecto usando el PPN. Eso mismo les dejé yo a ustedes en la web. Les dice, cuando es mayor a 0 se debe aceptar, cuando es igual a 0, bueno. Ahí les va explicando y les dice más o menos cómo hacer el análisis. Les aconsejo que le echen una leidita a este texto. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ustedes me tienen que explicar algo así como lo que dijo la compañera aquí abajo, teniendo en cuenta que el proyecto, bueno, hay gente que me pone la cifra, ¿sí? Hay gente que me pone la cifra, entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes leen ahí, el concepto, ustedes me hacen el análisis. ¿El proyecto es viable o no? Por lo siguiente. Eso es lo que tienen que decir. Más allá de que genera pérdida, no. ¿Es viable o no es viable? Ya, no es más. Ahora, la otra que ustedes tienen que calcular es la TIR, que también lo van a hacer con la función de Excel, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que hacer acá. Es coger la TIR, la función de la TIR, acá. Todo está en Excel. Esta es fácil. Además, más fácil porque yo les voy a dejar. Y estiman los valores. Espérate, porque es que no recuerdo si acá tasa interna de retorno. Que me confundo con el flujo de caja libre y el otro. Y el de abajo. Y le damos doble clic. Le dice, acá nos dice estimar valores. Vamos a coger todos los del flujo de caja libre. Y nos da 14%. Entonces, el resultado de este 14%, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo analizarían ustedes? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer para hacer ese análisis? Hacer una relación con la tasa de descuento. ¿Están viendo mi pantalla, sí? Sí, señora. Entonces, hacer una relación. ¿Cuál es más alta? ¿La TIR o la tasa de descuento? La La tasa TIR de es más descuento. alta. ¿Cuál es más alta?
TIR o La tasa tasa de de descuento. tasa de descuento es más alta. Entonces, fíjense ustedes que nosotros decimos la tasa de descuento es como el porcentaje mínimo que yo aspiro que me retorne el proyecto. Es lo mínimo que yo acepto que me retorne el proyecto. Cuando yo calculo la tasa de retorno y me da 14%, ¿qué decimos? Profe, y si me dio 8%, está mal. Sí, igual, tienes que hacer el análisis entre esta. Siempre, todos tenemos el 20, todos tenemos el 20. Todos. Acá son los, digamos, acá es donde va a ser la diferencia. Puede que a uno les dé 14, puede que a uno les dé 18, puede que a uno les dé 6, puede que a uno les dé 20, puede que a uno les dé 24. ¿Sí? En este caso, que la tasa de retorno, vuelvo y les repito, la tasa de descuento que es esta, que es del 20%, yo digo como inversionista, esa es la tasa mínima que me debe retornar el proyecto a mí. O sea, es lo mínimo que me debe retornar, lo que me debe, no sé cómo decirles ahí, que me debe capitalizar mi plática, el 20%. Cuando yo calculo la tasa de retorno y me da 14%, ¿qué diría yo? Profe, que el proyecto no es rentable. ¿Por qué? Pues porque la TIR es la rentabilidad que nos ofrece la inversión y viene siendo menor que la que teníamos, pues que habíamos dicho que era el 20%. Ajá, exactamente, es eso. Eso es lo que tú me tienes que decir. Entonces, teniendo en cuenta que la tasa de descuento es del 20% y mi tasa interna de retorno es del 14%, el proyecto no es viable porque no retorna lo mínimo que yo considere, que era el 20%. No es más. ¿Alguna duda ahí, chicos? No, señora. Listo. Entonces seguimos acá. Ya tenemos la tasa interna de retorno y aquí tenemos el índice de rentabilidad. ¿Cómo analizarían ustedes ese índice de rentabilidad? Fíjense ahí en esa fórmula, ¿qué valores están teniendo en cuenta ustedes? Se está teniendo en cuenta el año 1 y el año, bueno, el tema, lo de los años. Entonces, fíjense que tenemos en cuenta, para hallar ese índice de rentabilidad, los ingresos, todos los ingresos del horizonte del proyecto, y lo que hacemos es dividirlo en la inversión inicial. Eso es lo que se hace ahí. Entonces, ¿cómo se calcula ese índice de rentabilidad? Se suman estos ingresos del proyecto, por eso hacemos con la fórmula suma, sumamos los ingresos del proyecto en cada año, del valor presente, todos a valor presente, no vamos a coger estos, sino a valor presente. Se suman los ingresos del proyecto y los dividimos por la inversión inicial, dividido por la inversión inicial. Cuando nos da un índice de rentabilidad del 0.87%, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir ese índice de rentabilidad del 87%? Igual, profe, No. que no es viable, pues porque el índice representa la cantidad de dinero que se gana. Y si el índice es superior a 1, el proyecto es viable, si no, no. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan? Que el proyecto les rente el 100% o más del 100%, pero no menos. Y entonces ahí teniendo en cuenta que el índice de rentabilidad es menor a 1 y esto quiere decir que tal cosa, el proyecto no es viable. Es así como tienen que hacer el análisis de esos indicadores. Sí, vuelvo y les digo, yo ahorita les cargo a foros esta plantilla ya con las fórmulas. Ustedes no tienen sino que
hacerme arriba esto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces no se afanen que esta va conforme. Lo único que ustedes tienen que cambiar son sus datos de la parte superior. Y el análisis, ¿sí? Que es lo más complejo. Y cada uno, en estas de estudiantes sí no les voy a dejar, sino el valor presente y ya. Y ustedes calculan lo otro. De hecho, como que no les voy a dejar nada, pero bueno, pues ya miramos a ver qué les dejamos. Listo, chicos, entonces queda claro el índice de rentabilidad. Debe ser mayor a 1, como dice la compañera. Si no es, por lo menos igual a 1, que sea igual a 1, que nos renta. O sea, que lo que nos devuelve el proyecto. ¿Sí? O sea, no nos alcanza a hacer la devolución. Y esto lo sabemos desde acá, desde que sumamos esto. Ustedes cuando sumen esto se van a dar cuenta que el proyecto no es viable. Pero igual hacemos el cálculo de todo esto para reconfirmar que el proyecto no es viable. Ahora vamos a ver el siguiente indicador, que es el valor. ¿Cómo se espera? Es que este tiene KW, WAWE. Este se me va. El BAWE, valor actual. No me acuerdo, se me fue ahorita el significado. Pero básicamente este hace referencia como a los pagos, o sea, acá sacaríamos nosotros la anualidad de lo que los pagos que nos haría el proyecto a nosotros, si nosotros invirtiéramos en eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es sacar una anualidad, una cuota. ¿Se acuerdan ustedes cómo sacábamos la cuota en el anterior ejercicio, en la tarea 3? ¿Con cuál fórmula? Con el pago. Con la fórmula de pago. ¿Pasa por el valor, profe? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá es poner la fórmula de pago. Esa es la que ustedes tienen que calcular acá. Entonces, ¿por qué fórmula de pago? Porque lo que nosotros vamos a ver es una anualidad, una cuota. Entonces, miren, les pide la tasa, número de periodos y valor actual. Eso es lo que ustedes tienen que ingresar ahí. Acá está. La tasa, ¿que cuál es? 20%. Número de periodos, ¿que cuántos números de periodos serían? En el horizonte. En 3 años. 3 años, 1, 2 y 3, el horizonte del proyecto. El valor actual, ¿que cuál sería? Valor presente. Valor presente. Los 20 millones. Ajá, muy bien. El valor presente. Entonces ahí les queda claro. Ahora, cuando ustedes encuentran que ese valor actual, ese BAWE les dio menos 9.514.000, ¿qué análisis harían? Creo que ningún análisis acá les va a dar que es viable el proyecto, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que justificar por qué. Primero buscar el concepto, analizar el concepto de ese indicador. Cuando da positivo, ¿qué pasa? Cuando da negativo, ¿qué pasa? En este caso que nos dio positivo, ¿cómo lo analizamos nosotros? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, en el caso de nosotros que nos dio un BAWE de menos 9.514.000, el proyecto no es viable teniendo en cuenta que el BAWE, bueno, es un indicador que analiza tal y tal cosa. Entonces, no es viable. Eso es lo que yo les pido a ustedes en estos análisis. No es que me llenen estos rengloncitos. Eso no es. Es básicamente que tengan presente qué les dice el indicador, qué les dice, y que lo que yo lea acá lo pueda leer cualquier persona, cualquiera que no sepa de matemáticas financieras, que no sepa nada, a cualquiera que yo le quiera presentar este proyecto y les diga, mire, esto lo hizo un estudiante, este es el análisis financiero que hizo mi analista, dígame si me invierte o no. Y ya, o sea, que le quede claro a cualquier persona acá con lo que ustedes hacen, si debe o no debe invertir en el proyecto. ¿Listo? Ahora vamos al periodo de recuperación de la inversión. Entonces, ¿cuál es ese periodo de recuperación de la inversión? ¿Qué quiere decir ese periodo de recuperación de la inversión? ¿A qué les suena? Voy a hacer un paréntesis acá antes de que se me olvide, porque se me suele olvidar. Y les voy a pasar por chat los links del CIPAS para que por favor, y ya continuamos acá, para que tomen ustedes agüita. Y ya les
Voy a pasarles por chat los links del CICAS. Y ya continuamos acá. Listo, chicos, ahí está ya el enlace del registro de asistencia para que por favor lo diligencien de una vez. Damos 5 minuticos mientras me tomo acá un vasito con agua. Profe, Sí, estoy leyendo que no les deja. Es que como nosotros somos del periodo 16.2 y estos enlaces los entregan en el 16.1, parece que ya no están habilitados. Entonces me va a tocar acá con la que da Teams. Entonces como acá quedan ustedes registrados, me toca por acá, por este lado. Entonces, gracias chicos. No sabía porque no había hecho CIPAS esta semanita. De hecho era webs, entonces parece que no están habilitados. Profe, una preguntita. Dime. Profe, sobre lo que usted me dijo por el interno, todavía no ha entrado a organizar eso, profe. ¿Qué? Lo de la nota. No, miren, los que tienen notas pendientes, quiero que me tengan un poquito de paciencia. Lo que pasa es que yo tengo 3 direcciones de curso y tengo otro curso igual de grande al de ustedes. Entonces, estos dos cursos me quitan muchísimo tiempo. Entonces, ¿a qué le doy prioridad yo? A la retroalimentación de los dos cursos y a la calificación. Yo sé que tengo pendientes notas, aspiro, y no se preocupen, o sea, no se preocupen porque yo soy la directora. Entonces yo puedo aperturar el centralizador, digamos que yo soy la que autoriza sí o no cambios de notas. Entonces como ustedes son mis estudiantes, no tienen que seguir ningún proceso con ningún tutor ni nada.
sino que yo abro el centralizador. En tu caso que no pudimos aperturar los archivos porque no se abrían y hasta ayer pudimos verificar, no sé si eres tú la del mismo caso. No te afanes que yo aspiro este fin de semana a dejar esas notas porque no es solo el curso de ustedes que tiene reclamación de notas. Entonces, a los que les estoy debiendo nota o que me pidieron reclamación o que revisara otra vez, yo aspiro este fin de semana a quedar al día con eso, porque es que siempre el proceso es de aperturar centralizador, subir la nota, actualizarla, cerrar centralizador y que ninguna nota se me vaya a desconfigurar. ¿Sí? Pero entonces yo aspiro a quedar, si no alcanzo este fin de semana, no se afanen que finalizando, al calificar esta actividad, quedan actualizadas nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Ahí, o sea, cuando ya centralice yo la nota 4, tienen que quedar actualizadas todas. Que lo que yo no quiero es que se me quede todos los procesos para última hora. ¿Sí? Pero en caso de que me pase, digamos, entro al estudiante, digamos, Lina, entonces yo reviso a Lina está pendiente de nota 1, nota 2, inmediatamente entro a centralizador, actualizo, reviso qué fue lo que pasó, califico, cierro centralizador y le dejo todas sus 4 notas al día. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes el lunes me molestan los que tienen mi número interno, por favor, porque es que tengo harto trabajo, ya como estamos finalizando, con el otro curso es que es un curso de 100 estudiantes también, y ustedes son 185 y tengo además otro curso. Y todas las actividades se me cierran al tiempo, por eso me demoro tanto calificando. Entonces solo quiero que me tengan paciencia, no más, no es más. No es que no les vaya a cambiar la nota, no se afanen, que sí se las cambio. Listo. Bueno, profe, gracias. Vale. Y gracias por el comentario, porque iba a hacer ese paréntesis también de algunos estudiantes. Hay un estudiante sumamente respetuoso que me ha escrito por correo interno, que yo leo sus correos, si está acá, y que me solicitó que le revisara la actividad, creo que es la 2, porque no le pareció la nota, y no le he podido responder, y él ya me respondió diciéndome, profe, por lo que veo no me va a cambiar la nota, discúlpeme, pero quisiera que me explicara. Si está acá, quiero decirle, sí reviso tus correos, pero no he podido ingresar acá a revisar las calificaciones porque me toca volver a ingresar y revisar por qué me están haciendo la reclamación. ¿Sí? Entonces, en el caso de que no haya caso a reclamación, pues yo les tengo que enviar un correo diciéndoles que no hay cómo hacer la reclamación. En caso de que sí, pues ahí yo les cambio inmediatamente la nota. Entonces, ténganme paciencia, que aspiro que el martes ya estén. Sé que a unos les dije que este martes que pasó, pero créanme que es que he tenido webs, o sea, tengo 3 cursos y las webs son seguidas y los CIPAs son seguidos. Ayer tenía CIPAs con ustedes y hoy tenía CIPAs con otro curso, y como ayer no pude hacer el CIPAs con ustedes, me tocó hacerlo hoy, el del otro curso programarlo para el martes tengo 2 CIPAs. Entonces estoy así sumamente... Profe, otra cosita, perdón. Profe, lo que pasa es que yo le monté, usted me calificó en foro, me realimentó, pero entonces me realimentó el 1. Yo el 1 lo había empezado, pero entonces como la compañera me dijo que ella había cogido el 1, entonces yo hice el estudiante 2. Entonces yo le volví a mandar el foro otra vez. Yo creo. Ah, ¿y me escribiste eso? Sí, profe, yo le escribí eso, porque es que usted me dijo, abajo me realimentó como fuera el estudiante 1, y yo ese lo empecé, pero como la compañera lo estaba trabajando, empecé con el 2. Yo creo. Vale. Ya te lo mandé, oye. Vale, entonces yo ahorita reviso a ver qué fue que pasó. Listo, chicos, entonces ya no nos demoramos más. Entonces acá en el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, en este periodo de recuperación de la inversión, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? En este periodo de recuperación de la inversión, lo que se calcula es en el horizonte del proyecto, en cuál año tú recuperas este valor invertido. Sin revisar este numerito que está acá, sin revisar ese numerito y revisando nosotros los flujos de caja, ¿en cuál año nosotros vemos que recuperamos la inversión? ¿En el último? En el último año, ¿cierto? Acá. Pues nosotros ya sabemos que en el último año la recuperamos. Antes no, miren, acá no la alcanzamos a recuperar, ¿cierto? Acá no la para este periodo, para esta recuperación de la inversión, para este primero, lo calculamos con el flujo de caja libre. Con este, no con el flujo de caja de valor presente, sino con el de arriba, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, en el año 3 nosotros calculamos que se va a recuperar la inversión, así a simple vista. Entonces acá está la formulita. Entonces la formulita, ¿qué nos dice? La formulita lo que nos dice es, ¿en qué año cree usted que recupera la inversión? En el año 3, listo. Entonces vamos a tener en cuenta el periodo anterior. Si usted lo recupera en el año 3, vamos a tener en cuenta el periodo anterior, que sería el año 2.
Entonces, acá en la formulita está el 2, ¿cierto? Es el año anterior al que usted recupera la inversión. Y acá está la formulita que es básicamente a esa inversión que acá la pusimos con numeritos, no la pusimos directa. A esa inversión le restamos ese flujo del año 2 y lo dividimos en el año del flujo del año 3 para ver si es cierto que en el año 3 recuperamos la inversión. Entonces, este 2, ¿qué significa? El periodo anterior al que yo recupero la inversión. Estos 149 millones es la inversión. Le restamos el flujo del año anterior al que recupero la inversión y lo dividimos por el flujo del año en el que yo recupero la inversión. Esa fórmula nos va a dar el año en el que yo recupero la inversión. Acá me dice, la recuperas en el año 3. ¿Cierto? Eso acá le quitamos, ustedes tienen que quitarle acá el valor, no es pesos. La recuperas en el año 3. Este PRI descontado, ¿qué nos tiene en cuenta? Fíjense que este PRI descontado tiene en cuenta este valor presente. Si yo les digo a ustedes, en este flujo de caja valor presente, ¿en qué año recuperas la inversión? En el 3. ¿Y si la recuperas? Después de 3 años. Fíjense que ustedes en el horizonte del proyecto la alcanzan a recuperar. No. No. ¿Cierto que no? Pero como en el año 4 nosotros no tenemos información, igual nos toca tomar información del año que creemos que recuperamos la inversión. Entonces nosotros decimos, en el 3 la recuperamos, pero fíjense que no es en el 3, sino que como no tenemos información, vamos a decir que es el 3. Igual, entonces en el 3 recuperamos la inversión, tomamos el periodo anterior, que es el 2, y hacemos la misma operación. Cogemos estos dos datos y lo dividimos por el último año. Acá nos tendría que salir que no es en el año 3, ¿cierto? Porque ya estos son los valores presentes. Eso ya has traído los flujos a valor presente. Entonces, sabemos que no es en el año 3, sino que es después de 3 años. 3,16. ¿Listo? ¿Cómo analizan ustedes este periodo de recuperación de la inversión? Acá, ¿qué dirían ustedes? Entonces, ustedes ahí tendrían que ir teniendo en cuenta los flujos de caja libre. La recuperación de la inversión está proyectada para el año 3. En el año 3 se recuperaría la inversión de 149 millones de pesos. Ya, no es más. En el PRI descontado, entonces teniendo en cuenta el valor presente del flujo de caja libre, nosotros evidenciamos que en el horizonte del proyecto de 3 años no se recupera la inversión. No se recupera después de 3 años. O sea que no Por es tal favorable. razón, no es favorable o no es viable invertir en ese proyecto. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Estas fórmulas se las voy a dejar quietas. Ya ahorita les comparto a foros Profe, déjenos bastante cositas. Sí, ahí ya les quedó todo. Acá, mire todo lo que tienen que hacer. Acá en el colaborativo les queda listo. Sí, les queda listo. Verifiquen ustedes que acá les den, de que no vaya a estar por ahí alguna fórmula manual. Solo está esta, pero igual el dato para todos. De pronto si les varía, ¿no? Acá donde les pongo 149, no, esta inversión para todos es igual. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué tienen que hacer ustedes en el escenario cada uno. Es básicamente lo mismo, chicos. Acá ustedes lo único que tienen que hacer es el cálculo. A ustedes les trae este viene vacío, ¿cierto? Entonces acá lo único que ustedes tienen que hacer, ya se los dejo listo, es traer los flujos de caja libre. Esta que es la inversión inicial y con la fórmula de valor actual traemos cada uno de esos. Esa ustedes ya la saben, miren, valor actual. Entonces ustedes ya saben tasa, número de periodos, pago. El número de periodo acá es 1, pago no hay, valor final, que sería la inversión. ¿Listo? Ahí les dejo este. ¿Qué tienen que hacer acá ustedes? Básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcularme con función acá estos y con fórmula acá estos. Esta fórmula de la TIR les valgo que la copien.
porque esa TIR con fórmula matemática es un poquito compleja, ¿sí? Pero acá, ¿qué tienen que hacer ustedes? Volver a hacer lo mismo, los mismos cálculos que están acá, que son las mismas fórmulas, lo mismo, con función de Excel, ¿listo? Acá donde dice fórmula, chicos, no es válido que ustedes me hagan esto, que es lo que estoy viendo, ¿sí? Porque yo entro acá y yo veo que está copiado. Acá ustedes tienen que coger la fórmula matemática. Por ejemplo, la fórmula matemática de este BPN es este que tenemos acá, si no estoy mal. Es esta, miren, del valor presente. Así, algo así. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es la fórmula del valor presente neto, y hacerla acá. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es, no sé, que les diga que el valor presente es igual a, no sé, el flujo de caja inicial, más, eso es lo que yo voy a evidenciar, que estén los datos tomados así. No, que ni fórmula, ni función de Excel, ni copia de acá. Entonces, con función, que les tiene que dar lo mismo, ¿no? Con fórmula les da igual. Les tiene que dar el mismo valor que les dio acá. Sí. Eso es lo que tienen que hacer acá. No es nada más. ¿Y qué más tienen que hacer? Este mismo análisis que ya les expliqué acá cómo se hacía. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y mirar de los escenarios, de esos 4 escenarios, de esos 5 escenarios, ¿cuál es el escenario más favorable? ¿Sí? O a ver si todos están igual de... Profe, tengo una pregunta que yo le hice en foro, disculpe. Lo que pasa es que si los demás no hacen los escenarios, nos tocaría a los que estamos en grupo hacer lo que ellos no hicieron. No, miren. O sea, ¿son los 5 escenarios? Pónganme cuidado. Lo si primero no que ustedes deben hacer, todos. La guía es clara, chicos. La guía, ¿qué les dice a ustedes? La guía les dice, en caso de que todos los participantes del grupo no, valga la redundancia, no participen, ¿qué es lo que van a hacer? Obligatorio para todos, el colaborativo. Que yo tengo 5 compañeros y no solo yo lo hice, entonces a usted le toca el colaborativo y el estudiante 1 y usted me sube esta plantilla. No más. Que es que somos 2, entonces colaborativo, estudiante 1, estudiante 2 y me suben la plantilla sin estos otros escenarios. Que somos 3, igual, colaborativo, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, no más. Ahora sí, profe, entendí. Lo que pasa es que usted sabe que siempre aparece en el último día, cuando ya está el trabajo todo organizado. Y, entonces, ¿qué les recomiendo? Hoy, ingresen todos a foros hoy. Los compañeros que no han elegido escenario, inmediatamente ustedes ya digan, mire, vamos a trabajar Diana, Marcela y Carolina, que son los que ya hemos elegido escenario, y se ponen fecha, pónganse fecha para el lunes entregar ya la plantilla diligenciada. Con eso yo retroalimento, porque hasta el 4, yo puedo retroalimentar hasta el martes. Ya 5, 6 y 7 no voy a retroalimentar. Este fin de semana voy a estar ahí retroalimentando las plantillas, para evitar que me toque irme hasta el 7. Entonces, hoy voy a retroalimentar, mañana y el lunes. Y máximo hasta el martes. Entonces, de una vez ingresen ustedes a foros, díganle a sus compañeros, ya no los esperamos más, trabajamos tales y tales. Y ya el otro compañero tendrá que hacer el colaborativo solo y el de él solito. Listo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo, chicos? Entonces ya les subo, voy a esperar que cargue la grabación. A ustedes les queda ahí. Y ya les cargo esta plantilla a foros con la grabación del CIPAS. Y ya espero que no tengamos ningún inconveniente con notas, que espero que participen todos. Tengo casi 40 estudiantes que no me están participando en actividades. Cualquier duda, queja o reclamo, por favor me escriben al correo interno. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda por ahí? Profe, una pregunta. Dime. En el colaborativo en proyección de indicadores, llegado al caso que uno quiera cambiar los porcentajes, ¿también cambia lo del estudiante 1? Creo que sí, pero tendrán que verificar, porque creo que estos vienen, tendrán que hacer ustedes el ejercicio, porque no me he dado cuenta si al cambiar porcentajes acá, les varía pero poquito. Pues sí cambia, sí. Exactamente. Sí. Porque digamos, profe, pues yo coloqué los porcentajes, pero me faltaría el análisis. Llegado al caso que, digamos, es que mira, quiera cambiar los porcentajes, entonces eso no hay lío, no sé porque si... es que
cámbialos porque es que lo que va a variar es la cifra. El análisis es el mismo. O sea, si, a no ser que tú tengas acá el 12 antes y me vas a poner un 80, ahí sí es una cosa grandísima y ahí sí ya tienes que revisar. Pero si es muy mínimo el cambio y te sigue dando negativo, por ejemplo, lo único que cambia es la cifra. Tengan mucho cuidado, chicos, porque ¿qué he detectado en lo que he retroalimentado? Resulta que acá a ustedes les da un retorno de la inversión del 0.87%. Y acá me dicen, teniendo en cuenta que el retorno de la inversión es del 0.76, y yo, pero ¿de dónde sacan ese 0.76 si acá me está diciendo que es 0.87? ¿Sí? Entonces, ahí hay unos que les he dicho, el cálculo del IR y el análisis que usted me hace, las cifras no son iguales. Entonces, revise, porque ahí les está pasando lo mismo acá con los periodos de recuperación de la inversión. Unos dicen que es de 2 años algo y acá me están diciendo que es de 3 años. Entonces, tengan presente eso. Que cambiaron los porcentajes, verifiquen. El análisis negativo siempre va a ser el mismo, lo único que cambia es la cifra. Positivo siempre va a ser igual, solo cambia la cifra. No es nada más. Ah, bueno, gracias, profe. Vale. Listo, chicos. Entonces, les agradezco mucho la participación. Cualquier duda, me escriben por correo interno o me dejan el mensajito en el foro que yo estoy estos días ahí pendiente con ustedes. Entonces, ya les voy a cargar esto. Por ahí en una horita está cargado en foros la grabación y la plantilla. Y de una vez voy retroalimentando. Entonces, que pasen un bonito fin de semana, descansen mucho, hagan la tarea hoy, con eso descansan domingo y lunes festivo. Y me dejan el trabajo a mí. Que pasen bonito. Gracias, profe. No, profe, qué pena, una consultica pequeña. ¿Esta asistencia tiene algún apoyo de puntos? Sí les voy a tener en cuenta. Entonces, digamos, los que me están, bueno, ahorita que ya finaliza las actividades y que, por ejemplo, que yo vea a un estudiante que sacó 2.9, yo reviso asistencia y no los dejo, les subo. Sí, digamos que les quedó muy bajita, que no le fue bien en la nota, pero estuvo en CIPAS, yo les subo. Sí les tengo en cuenta la participación. Y en la nota final también les tengo en cuenta la participación en CIPAS. Buenos días, tutora, ¿cómo está? Buenos días. Profe, lo que pasa es que yo siempre entro con la cuenta de un compañero, pero mi nombre es Aura Rodríguez, entonces no sé cómo hacer ahí. Ay, chuchu. Entonces, sí, me va a tocar cambiarla porque tenía un problema con mi cuenta, entonces me tocó ingresar con la de él, que él me hizo el favor de colaborarme ahí. Y él no está en mi curso. No, no. Antes ahí me doy cuenta. Entonces me toca que me dejes por Teams, déjame tu nombre y tú me dices, mira, yo soy la que ingreso a los CIPAS con el usuario de Jonathan, pero mi nombre está. Y ahí ya, Ok. porque yo reviso. ¿Le dejo Jonathan, aquí en el chat? ¿Se lo dejo aquí en el chat? Sí, también me lo puedes dejar ahí. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, que estén muy bien entonces. Feliz fin de semana para todos. Gracias, tutora, igualmente. Gracias, Igualmente, profe, por la profe, explicación. gracias.